día, compañeros. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast y a nuestra querida audiencia. El día de hoy tenemos un maravilloso programa, el cual está compuesto por varios subtemas, que a continuación les daré lectura. El primero es el concepto de derecho constitucional, el segundo es el concepto de constitución, el tercero son partes integrantes de la Constitución, el cuarto es la parte orgánica, el quinto es la supremacía constitucional, el sexto es la rigidez constitucional, el séptimo la inviolabilidad constitucional, el octavo el procedimiento para reformar la Constitución. Maravilloso, ¿no les parece? Por lo cual el día de hoy me acompañan mis colegas Pedro, Alexis, Silvia y Ángel. Les doy la bienvenida. Hola, es un gusto compartir estos momentos con ustedes, colegas. De igual manera, agradezco la atención que nos van a prestar, querido público, y espero la información que preparamos para esta ocasión les sea de vital ayuda. Hola, es grato estar nuevamente aquí con ustedes y con la audiencia que nos está viendo en este momento. Como siempre y en cada emisión hablaremos de nuevos temas interesantes. Hola, ¿qué tal? Es un placer poder compartirles la información que he preparado para esta sesión. ¿Qué tal, compañeros? Es un placer estar con ustedes de vuelta. Bienvenidos sean todos. Adelante, Alexis, te cedo la palabra. Perfecto, muchas gracias. Todo lo que nos rodea posee una historia. Esa historia tiene como fruto antecedentes que le dan origen y significado a lo que hoy conocemos. No está de más conocer aquellos hechos históricos que dan como resultado la promulgación de nuestra Carta Magna, que actualmente en México es considerada la reglamentaria con más poder en nuestro país. La Constitución de 1917 fue promulgada por Venustiano Carranza. Para que esta Constitución fuera promulgada tenía que pasar otros acontecimientos, los cuales parten en el Porfiriato, o en este caso la presidencia del presidente Porfirio Díaz, el cual fue derrocado de su dictadura por el grupo que fue encabezado por Francisco I. Madero junto con Pino Suárez. Al momento de que derrocaran a este dictador, ellos tomaron la presidencia y por ende tuvieron que generar ciertos procesos para las modificaciones de los estatutos, en este caso las normas, para poder establecer un pacto de paz entre lo que son los conformantes del pueblo mexicano. Una vez que Francisco I. Madero murió junto con su vicepresidente Pino Suárez, se produce la Revolución Constitucional, la cual fue encabezada por Venustiano Carranza, quien actualmente nosotros lo conocemos, que es el promulgador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1917. Así es, pues esta Constitución dejó intocados a los principios básicos de la Constitución de 1857, como la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales. Pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial, al reconocer los derechos de los campesinos, los trabajadores y en materia de educación. Efectivamente, todos esos procesos a los que se sometió dieron origen a la Constitución política que hoy rige a México. La historia es interesante, aunque se me hace más interesante escuchar alguna definición de derecho constitucional. ¿Quién tiene alguna noción sobre este concepto? Yo la tengo. Yo pido la palabra. Bueno, según Leonardo Bario, esto se refiere al estudio, es una ciencia la cual se especifica en estudiar la naturaleza y cómo están establecidas las normas constituyentes. ¿Por qué? Porque estas son las que rigen a cada estado. ¿De qué forma? Bueno, estas son las que nos van especificando, nos van diciendo el por qué y el para qué existen. Bueno, tengo otra definición. Según García Maínez, es el que sería conjunto de normas relativas, el cual rige a una estructura fundamental del Estado, el cual también rige obviamente a sus variantes y independientes. En cuestión del concepto particular de constitución, podemos entenderlo de dos sentidos: la manera formal y la manera material. La manera formal consiste en que la palabra constitución se aplica al documento que contiene las normas relativas a la estructura indefectible del Estado. El segundo hace referencia a que está constituida por aquellos preceptos que regulan la creación de normas jurídicas generales y especialmente la creación de leyes. En otras palabras,
Quiere decir que se habla de ella en sentido material cuando se alude a la estructura y contenido de los principios y normas que integran una organización política estatal, con independencia de su forma, del órgano que la elabora o formula y del procedimiento adoptado para su expedición o modificación, y viceversa. Se califica de constitución en sentido formal, lo que se refiere al modo especial de su formulación, a la competencia del órgano que la dicta y al procedimiento aplicado para expedirla. Gracias por complementar la información, colegas. Regresamos contigo, Vianey. ¡Wow! Vaya que estamos descubriendo cosas maravillosas el día de hoy. Para continuar con esto, Silvia, te cedo la palabra. Adelante. Gracias, Vianey. Entrando en materia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se compone de dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Bueno, en relación a la parte dogmática, se puede señalar que dogma se entiende como una proposición que se asienta firme y cierta como principio innegable. Esto podríamos decir que es como una verdad absoluta. ¿Cómo lo podríamos interpretar? No admite discusión, pero ahora, de manera precisa, la palabra dogma hace referencia a las verdades que no requieren comprobación alguna, por sí solas y argumento. Y aquí queda perfecto citar al Diccionario Jurídico Mexicano de 1994, por lo cual le daré lectura, que dice: sección de una constitución de corte liberal burguesa en donde están determinados en forma no limitativa los derechos humanos o garantías individuales. El término dogmática sugiere que constituyen valores incontrovertibles que una sociedad tan solo reconoce, pues la creación de los derechos se considera anterior a toda constitución y connatural al hombre, según se explica la doctrina constitucional del siglo XIX. La parte dogmática se entiende, asimismo, como una limitación a los órganos del Estado, cuyos actos no deben transgredir los principios contenidos en esta parte. Pues de esta manera, los destinatarios de las garantías individuales son los propios órganos del Estado, mientras que los beneficiarios son los individuos. Los primeros 38 artículos de la Constitución mexicana conforman la parte dogmática, los cuales contienen los derechos humanos y las garantías individuales de los mexicanos y extranjeros, así como las obligaciones de los ciudadanos. Es aquí donde se plasman los derechos fundamentales de los mexicanos, tales como la igualdad, la libertad, la seguridad y la educación. Es en esta parte en donde se encuentran expresos los derechos sobre la educación laica y gratuita, la libertad religiosa, la libertad de expresión, la propiedad de la tierra, etc. Por otro lado, respecto a la parte orgánica de la Constitución, tenemos que el término orgánico se refiere a la constitución de corporaciones o entidades colectivas o a sus funciones o ejercicios. Cito de igual manera el diccionario mencionado por la compañera Vianey. Este diccionario define a la parte orgánica de la Constitución como una de las partes o principios en los que está dividido tradicionalmente las constituciones liberales burguesas. Esta parte contiene el denominado principio de organización, por medio del cual se establece la forma de gobierno, los órganos de gobierno, la división de poderes, recordemos que es el legislativo, ejecutivo y judicial, asimismo las atribuciones de cada uno de los órganos del gobierno y la distribución de competencias entre las esferas del gobierno. Ahora bien, los otros 98 artículos restantes conforman la parte orgánica de nuestra Constitución. Su función de cada una de ellas radica en establecer la organización del Estado, no únicamente para determinar su estructura, sino para complementar las garantías individuales, ya que delimitan las funciones públicas, implementando así el principio que dice de la siguiente manera: que el poder frene al poder. De lo dicho anteriormente, podemos resumir que la parte orgánica constitucional es la que establece la organización, la integración y el funcionamiento de los poderes públicos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, y que define el alcance competencial de cada uno de esos poderes, en el entendido de que cualquier exceso puede vulnerar las garantías de los gobernados. Bueno, querido público,
Eso es todo referente al tema de partes integrantes de la Constitución. Gracias, colegas, por su contribución al tema y por hacer el presente video podcast mucho más provechoso. Gracias por tan maravilloso aporte, compañera Silvia. Te cedo la palabra, Ángel. Adelante. Comencemos con lo primero, que es la supremacía constitucional. En un sistema jurídico, la supremacía constitucional significa que la Constitución es la norma que rige a los demás denominados fundamentales, que esta es la cúspide o por encima de las normas jurídicas. En nuestro artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece el principio de supremacía constitucional, por lo cual la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los traslados celebrados con potencias extranjeras, suscritos por el presidente en mando, pero no sin antes ser aprobados por el Senado, constituyen a la ley suprema de toda la Unión. Ahora, déjenles digo, la Constitución Federal se divide en dos partes, la dogmática, como lo había dicho nuestra compañera, y la orgánica. ¿Sabes? Deberías explicarnos cuáles son las características de cada una. Bien, bueno, la primera de ellas, como lo explicó anteriormente mi compañera Silvia, está la dogmática, la cual se refiere a los derechos fundamentales del hombre, mientras que está la segunda, la orgánica, la cual tiene como finalidad organizar al poder público. El capítulo 1 del título primero de la Constitución integra su parte dogmática, en la cual se reúne la mayor parte de las garantías individuales, que son los derechos fundamentales que otorga la propia Constitución Federal a los individuos y que el Estado debe reconocer y respetar. Algunas de las garantías se encuentran dispersas en otros artículos constitucionales, tales como el artículo 31, fracción cuarta, en que se consagran las garantías de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria. Ahora bien, yo les presentaré cómo o qué es lo que requerimos para que el Estado no abuse de su poder. ¿De qué forma va a abusar en su poder? De que va a ejercer mayor violencia, va a implementar mayor rigidez ante el pueblo mexicano. Para eso se requiere estar circunscrito por un sistema de competencias. Cabe destacar que en nuestra Carta Magna contiene una serie de preceptos que salvaguardan la hegemonía constitucional, expresadas en los artículos 39, 40, 41, 133 y 136, los que hacen referencia a la soberanía popular, a la forma de gobierno, a la supremacía de la Constitución Federal y a su inviolabilidad. Déjame te digo que además de la Constitución Federal, en su artículo 135, si no mal recuerdo, establece el cómo y por qué debe ser reformada o adicionada. Bueno, de acuerdo con dicho precepto, el cual corresponde al Congreso de la Unión, ¿cómo se diría? Mediante el voto de 2/3 partes de los individuos, por mayoría, podemos acordar formas adicionales a la ley suprema, pero no la modificamos. Hagamos de cuenta que son como anexos los cuales cubren ciertos defectos, actualizaciones que están pendientes de imprevistos que no fueron bien planeados en su momento. No modifican la regla como tal, solamente la complementan. Porque de hecho, nuestra propia Constitución estableció al Poder Judicial de la Federación, al cual otorgó la defensa del orden constitucional, que queda garantizada mediante el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y la facultad de investigación previa en el artículo 97 de nuestra Constitución Federal. La referida función ha hecho que dicho poder se revele como un factor de equilibrio entre los poderes de la Unión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la misión fundamental de salvaguardar el respeto al orden constitucional y para ello debe vigilar como tribunal que las normas de carácter general, los tratados internacionales y los actos de autoridades administrativas se ajusten a la Constitución. Bueno, asimismo, debe hacerse la interpretación directa a la misma cuando sea necesario. Que déjenme les digo que gracias a esto, desde 1988 tenemos la naturaleza Tribunal Constitucional. Vaya que estoy sorprendida. En lo personal, he estado aprendiendo bastantes cosas. ¿Y ustedes, querida audiencia? Espero que sea igual. Bueno, Ángel, ¿nos podrías dar continuidad al siguiente tema, por favor? Claro que sí, compañera. Bueno, comenzando con lo primero. ¿Alguien tiene idea de lo que es el concepto de la rigidez constitucional? Suena como si fuera un poder que hace obligar a los ciudadanos a respetar la Constitución. A mí me suena como
la fortaleza de lo escrito dentro de la Constitución, como tratarnos de dar a entender lo importante de ella. Muy bien, compañeros. Buenas opiniones y deducciones. Pero ahora, déjenles comento acerca de ello. La rigidez constitucional es llevada a cabo como consecuencia de la supremacía constitucional, visto anteriormente. Si descomponemos la oración, rigidez nos suena como algo duro o inquebrantable, por así interpretarlo, ¿no? Pero desde el punto de vista político es exacto porque se quiere asegurar la supremacía de la Constitución. Como habíamos dicho anteriormente, no puede haber alguna actualización, alguna nueva ley que modifique esa ley. Esto es las bases de nuestra vida. Es lo que nos da un carácter rígido, pero jurídicamente, en tanto la Constitución es rígida, se puede hablar de la supremacía, dado que si ella no fuera rígida, no se distinguiría. A esto nos referimos con que si esta fuera muy adaptable, muy moldeable, cualquier loco que invente alguna ley la podría modificar, cambiando totalmente su sentido, pero desde un punto de vista formal. Pero la rigidez constitucional es un elemento del que vale constituyente, para asegurar políticamente el resultado. Como les expliqué recién, esto es para asegurar que todo individuo que esté consciente de las leyes sepa que ninguna actualización en un futuro cercano o lejano va a modificar sus derechos. La rigidez constitucional es un elemento del que se vale el constituyente para asegurar políticamente el resultado. Como anterior dicho, ninguna ley va a modificar nuestras leyes ya marcadas. Estas finalidades se busca alcanzar estableciendo un procedimiento dificultado para modificar válidamente. Ahora, quiere decir que sea perfecta continuidad jurídica en las disposiciones constitucionales. Ahora, en suma, a través de una herramienta procesal, se intenta asegurar la permanencia efectiva de la Constitución. Esto es lo que la doctrina constitucional ha denominado rigidez constitucional. Le damos el nombre rigidez constitucional porque entendemos que la rigidez alude a una cualidad que se manifiesta en un conjunto de constituciones que, en la actualidad, componen la casi absoluta mayoría. La rigidez es una característica que solo se puede dar en constituciones escritas. Advirtamos que no existe paralelismo entre la dupla rigidez-flexibilidad, por un lado, y constitución no escrita, por el otro. En efecto, no solo hay rigidez proponiente dicha en constituciones escritas. Puede haber flexibilidad también en constituciones escritas, pero no es muy común en esos casos. Y sin más que decir respecto a mis temas, le devuelvo la palabra a mi compañera Vianey. Muchas gracias. Como ya saben, me da mucho gusto compartirles el tema de la inviolabilidad constitucional. Ahora bien, la Constitución o una Constitución establece un conjunto de instrumentos adjetivos o procesales de diferente carácter. ¿Para qué? Pues para que mediante su operatividad se percibe y mantenga el orden jurídico que crea y del cual es la ley fundamental suprema. En un sentido estrictamente literal, el concepto de inviolabilidad de la Constitución solo puede referirse a que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia la Constitución de un Estado podrá transgredirse por acto u omisión de persona alguna. Toda Constitución es capaz de quebrantar por multitud de actos del poder público, posibilidad que ella misma prevé. Es así que establece los medios jurídicos para frenar o corregir las contravenciones que las autoridades del Estado suelen cometer cotidianamente a sus mandamientos por una gama de múltiples causas, que sería detallada enunciarlo. En otras palabras, toda Constitución provee su autodefensa instituyendo sistemas de control de diversos tipos. Se afirma que la Constitución es inviolable y que solo puede ser reemplazada por soberanía del pueblo mediante un Congreso Constituyente. Pues bien, este principio se localiza materialmente en el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia con arreglo a ella, y las leyes que en su virtud se hubieran expedido serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta.
Este principio no implica que la Constitución no pueda nunca contravenirse. Toda Constitución es susceptible de infringirse por multitud de actos del poder público, posibilidad que ella misma prevé. Toda Constitución establece los medios jurídicos para evitar o solucionar las contravenciones que las autoridades del Estado suelen cometer cotidianamente. Es decir, prevé su autodefensa, que en nuestro país se ejerce a través del juicio de amparo. Pero, sin embargo, inviolabilidad constitucional no significa lo mismo que inmovilismo constitucional. Una constitución puede modificarse, emanarse o reformarse mediante las reglas que prevé esta misma. O habrá quien sostenga el derecho inalienable a la revolución, el cual no es carácter jurídico, ya que sería contradicción del propio régimen jurídico. Bien, ahora el derecho a la revolución. Jamás habría en un derecho legislado y rigido como el que establece nuestra Constitución un derecho a la revolución. Se tiene derecho a cambiar la forma de gobierno, pero hasta ahí. Las revoluciones son de hecho, no de derecho, y por tanto son intrascendentes. La modificación proviene del propio pueblo. No se trata de una rebelión ni decir que el pueblo ha perdido su libertad. Así lo marca el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. La Constitución es inviolable frente a cualesquiera movimientos que, sin ser auténticamente revolucionarios, la desconozcan, suspendan o reemplacen por un estatus político diferente. En otras palabras, la Constitución, ante las aspiraciones populares frente a la vida social en la constante evolución, es evidentemente susceptible de inhabilitar y de ser sustituida por otra. Y es que una Constitución que hipotéticamente se supone como fruto de la voluntad popular expresada a través de representantes, como un Congreso o la Asamblea Constituyente, no debe de encadenar al pueblo hasta el extremo de que siempre se vea obligado a ceñir su vida, sus mandamientos, o sea, a someterse a los principios jurídicos, políticos, filosóficos, económicos o sociales, que en un momento determinado puedan oponerse a la evolución nacional y a los sentimientos de justicia. En la implicación de la esencia misma de todos los movimientos revolucionarios genuinos, pueden observarse distintos atributos concurrentes a estos grupos. Pues bien, a falta de alguno de ellos en cualquier fenómeno insurgente, esto no tiene el carácter de una, ¿cómo decirlo?, verdadera revolución. Pues bien, en nuestro modesto concepto, tales atributos pueden ser los siguientes. Uno de los atributos es la tendencia a romper o sustituir un estado de cosas jurídico o fáctico, imperante por medios no autorizados o reprobados por este. En este estricto sentido, solo puede hablarse de la revolución cuando se quebrante un orden constitucional por modo congruente, por modo violento y a través de un movimiento que sea respaldado por una mayoría popular o cuyos designios al menos sean tolerados por esta sin resistencia. Un segundo elemento sería la tendencia. ¿A qué se refiere con tendencia? Bueno, sería a la búsqueda de mejoramiento en los ámbitos culturales, sociales y políticos. ¿De qué forma? ¿De qué forma vamos a obtener esto? Reclamándolo. ¿Y cómo sería? Mediante un golpe de Estado. Para que las ideas o principios sobre dicho designio sean sustentables en una normación jurídica fundamental o se reimplanten mediante el restablecimiento del orden constitucional quebrantado o subvertido que los consagre, cuando no se persigue la creación de una ordenación jurídica fundamental que consolide las ideas o postulados de mejoramiento social, o incluso no se pretende el restablecimiento del orden constitucional, puede originar que el movimiento respectivo, al triunfar sobre su adversario o al dominar la situación que se haya producido, abra las puertas a la autocracia o a la tiranía, incubando nuevas insurrecciones contra la regresión jurídica que significa. Ahora bien, el cuarto atributo es el movimiento de que se trate.
una vez que haya triunfado sobre sus adversarios u opositores o conseguido la dominación de la situación anormal y violenta por él provocada, sea respaldado por una mayoría popular. Es decir, legítima socialmente, no dejará de ser una rebelión, cuya dominación traerá consigo la represión penal contra sus dirigentes o participantes, o cuya victoria por la fuerza armada o la opresión mantendrá al país en constante agitación en una fatal e indigna condición servil. Y bien, con todo esto dicho, sigamos con el tema de mi compañera Vianey. Tiene aspectos importantes también. De acuerdo, gracias Pedro. Se han dado cuenta, este clima está perfecto como para estar acostaditos, sentaditos con una sábana, con un cafecito caliente o un chocolatito y hablar acerca del procedimiento para reformar la Constitución. Pero antes, lo primero, ¿a qué se refiere reformar? ¿Alguien lo sabe? Sí, hacer modificaciones con el fin de mejorarlo. Exacto, ese término se refiere a cambiar, modificar. ¿Y qué entendemos con todo esto? Bueno, que nuestra Constitución debe de ser modificada. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las nuevas necesidades del pueblo mexicano. ¿De qué forma? Porque lo que funciona hoy no va a funcionar mañana y no va a funcionar siempre. Por eso tiene que irse cambiando. Porque como todos sabemos, todo cambia. Y nuestra sociedad no es una excepción. Vale. Para ello la Constitución fue creada para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. En efecto, compañero, con esta pequeña introducción, hablaremos de lleno acerca de cómo lo vamos a modificar nuestra Constitución. Por ello, cito al artículo 135 constitucional, el cual nos dice: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano, es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. En este artículo pues ya nos está especificando lo que ya habíamos mencionado acerca de cómo va a cambiar y el por qué va a cambiar. Y va a cambiar de acuerdo a qué. Bueno, ya lo habíamos dicho, vamos a volver a hacer énfasis en este tema, de acuerdo a las nuevas necesidades de nuestro pueblo mexicano. El procedimiento para reformar la Constitución es demasiado amplio y extenso, debido a que no solamente vamos a cambiar cualquier cosa de nuestra vida, como por ejemplo el día de hoy mi pared es blanca y yo la quiero pintar de rosa. No, estamos hablando de algo que va a regir, va a ser como base fundamental para todo un país y de acuerdo a su comportamiento. ¿Para qué? Para mantener la armonía entre nosotros. Bueno, esto se comienza con una iniciativa de reforma que puede ser dada por el presidente, puede ser por el Congreso de la Unión. Pues ahora bien, la iniciativa de una reforma constitucional se presenta ante el Pleno de la Cámara de Origen. Se turna a comisiones, las cuales estudiarán el asunto y la prueba del dictamen. En subsecuente, esa iniciativa de reforma regresa al Pleno de la Cámara de Origen, en donde se dará la lectura, las discusiones entre todos los que conforman el Congreso de la Unión. Bueno, la minuta se refiere a que es el borrador. Y como todavía no ha sido aceptada, entonces lo que se está pasando es el borrador. Bueno, esta minuta regresa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora es la encargada, como su nombre lo dice, de analizar y verificar que el por qué se quiere llevar a cabo y el para qué se va a llevar a cabo. Y ella va a decretar si se acepta o es rechazada. Se discute y aprueba, en su caso, el proyecto de decreto. En caso de observaciones con desechamiento total o parcial por la Cámara Revisora, se devolverá el proyecto a la Cámara de Origen, quien a su vez podrá aprobarlo o observarlo total o parcialmente. Como yo había mencionado, este proceso es largo y tiene que ser aceptado por todos los representantes de la nación. Porque, bueno, como ya lo había dicho, recalco mucho en este punto. ¿Por qué? Porque es importante, porque tiene que quedar claro que todo esto se hace para el pueblo mexicano y por él. Y nosotros somos los responsables y los encargados de verificar que esté funcionando de forma correcta. Bueno, entonces esta minuta se da paso a los 31 estados. ¿Por qué? Porque va a regir a todo el país, no solamente se va a enfocar en un solo lugar determinado. Sí, comprendo. Y de hecho, la Cámara Revisora de la Declaratoria de Reforma Constitucional aprueba esta y remite el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación, dándola a conocer.
Se da paso a remitir la minuta con proyecto de decreto a los congresos locales de los 31 estados de la República para su aprobación. Las legislaturas de los estados aprueban o no la minuta con proyecto de decreto de reforma constitucional, siguiendo el procedimiento que establezca su constitución y leyes locales. Para continuar con el conteo de quienes estuvieron a favor y quienes en contra. La Cámara que cuente con el número de acuerdos aprobatorios suficientes de las legislaturas de los estados hará el cómputo y declaratoria de reforma constitucional. De hecho, la Cámara Revisora de la Declaratoria de Reforma Constitucional es la que aprueba esta y remite el asunto al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación, dándola a conocer. Y es importante recalcar que la gran mayoría de los representantes del pueblo mexicano deben de estar a favor de cambiarlo. Porque como ya lo he estado mencionando varias veces, es importante darle la importancia que merece a cada uno de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque esto va a ser para ellos. ¿De qué forma? Porque esto busca mantener la seguridad y la armonía entre la sociedad. Vaya que hemos tenido un maravilloso programa el día de hoy. Muy bien, colegas, a continuación daremos inicio al apartado de las conclusiones en general sobre los temas que hemos abarcado en este video podcast. Así que iniciaré yo y en subsecuente como se quieran turnar, colegas. De acuerdo a todo lo mostrado anteriormente y haciendo énfasis en los temas que fueron dados, compartidos por mí, podemos concluir que la Constitución fue creada para garantizar la seguridad de las personas, así como su patrimonio. La sociedad está en constante cambio, porque como lo recalcamos mucho, pero es muy importante saberlo, lo que funciona hoy no va a funcionar mañana, por lo cual debemos de estar cambiando y modificando. Bueno, y para poder cambiar nuestra Constitución es un proceso largo. No sería tan complicado, dado que si todos están de acuerdo de que realmente va a ser favorable para todos, obviamente la gran mayoría lo va a aceptar y su proceso va a ser continuo. Bueno, el proceso es, para poder reformar la Constitución, se requiere de una iniciativa, que es propuesta el nuevo cambio, explicando el por qué y para qué se necesita ser modificada. En eso tenemos que ser muy precisos y congruentes. ¿De qué forma? De no nada más decirlo, quiero cambiarla porque hoy se me dio la gana, hoy quiero que cambie, hoy ya no me gusta. No, tenemos que tener unas bases sólidas del por qué lo estamos haciendo, para posteriormente ser aprobada o rechazada esa noción, para continuar con la votación para ratificar la decisión y procesar el estudio del nuevo texto constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobada por todos. Y bueno, el último trámite ya sería ser publicada la nueva Constitución. Sin duda alguna, podemos denotar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como la Carta Magna, es nuestra máxima autoridad de alguna forma. Definitivamente, a pesar de que el presidente tenga un poder, el Congreso de la Unión tenga un poder o el mismo pueblo tenga un poder, no significa que de manera fácil puedan hacer modificaciones para bien personal, por así decirlo. El concepto de Constitución tiene tantas acepciones, pues bien, cuando hablamos de Constitución podemos hacer énfasis a un ámbito social, político, jurídico, ideal y real, una utopía, por así decirlo. En cuestión de la Constitución positiva, absoluta, relativa, aludiendo a los distintos tipos y según el contenido que quiera dársela para montar en el contexto donde cada persona la quiera aplicar. Si el derecho constitucional significa el estudio de una determinada constitución en su totalidad normativa, o sea, el de todas las materias que ésta comprende, su enseñanza debe abarcar todos los aspectos preceptivos de la ley fundamental. De ello se descubre la íntima correlación entre dicha disciplina y los que integran la ciencia jurídica. Complementando lo que dijo Alexis, la necesidad de regular la conducta humana dentro de una sociedad, de reconocer los derechos esenciales que garantizan la subsistencia del hombre, así como su capacidad de organizarse y crear un poder supremo y soberano terrenal, al cual se le confiere la facultad de gobernar, es posible gracias a la existencia de una ley suprema, en la que se han plasmado de forma ordenada los preceptos que el Congreso Constituyente Mexicano, después de múltiples guerras y luchas,
considero indispensables e irrenunciables para alcanzar la paz y la justicia. El poder de adecuar las leyes en función de las necesidades de cada época es imprescindible, pues una de las características humanas es el trascender y evolucionar constantemente con la finalidad de alcanzar la perfección. Así pues, en el ámbito legal sucede lo mismo. Siempre se está adecuando la ley para una óptima aplicación. Nuestra Carta Magna atesora los derechos internacionalmente reconocidos como fundamentales y organiza el poder de tal forma que alcance efectividad en el ejercicio de su función, sin que en ningún caso permita que este poder creado y facultado por el mismo pueblo sea más que el pueblo. Muy bien. Como mis temas van de la mano, al comprender nosotros la importancia que tiene la Constitución, podemos reconocer su rigidez, lo que es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es lo que estipula nuestra Constitución y debemos estar sabedores que ninguna ley podrá erradicar drásticamente esa Constitución. Como lo estuvimos platicando anteriormente, podemos modificarla, podemos darle extensiones las cuales abarquen temas aún más profundos, pero al comprender estos temas estamos conociendo lo que puede venir en algún futuro. Pues bien, la Constitución contiene derechos, obligaciones, las bases del sistema político. También se encuentra el régimen bajo el cual se trabaja, así como principios e ideales. Podemos deducir que las constituciones son documentos legales que establecen las normas de comportamiento de la sociedad o del pueblo. Su existencia es indispensable, pues sin leyes y sin sociedad no se puede constituir un Estado. La revolución no necesariamente supone esa transformación total, puesto que es un movimiento que se admite grados de variación o cambio en las decisiones fundamentales de carácter político, social o económico, sobre las que se asiente el régimen contra el que se dirige. Así puede haber y fácticamente ha habido revoluciones políticas, sociales o económicas en la vida de los estados, según hayan sido las decisiones fundamentales atacadas y sustituidas, sin que por modo absoluto y fatal se deban cambiar esencialmente todas aquellas ni reemplazar totalmente por las contrarias. Conforme a su criterio, en México y en casi ningún país del mundo se habría registrado verdaderas revoluciones, sino simples movimientos sociales, políticos o económicos. Incluso la Revolución Mexicana de 1910 no le reputa como revolución, pues no implicó un cambio fundamental de esencia en las estructuras económicas, sino que tuvo como finalidad una política doble y destituir al dictador y llevar a la Constitución el principio de la no reelección. En fin, la Constitución es crear el soporte jurídico de una nación, sostener la concepción que el pueblo de sí mismo, de su sociedad, de su cultura, así como de su forma de gobierno, régimen e instituciones. Como ya se explicó, una Constitución es un fruto de una coyuntura histórica. Por ello, su creación es fruto de una continua lucha ideológica y en ocasiones armadas que busca romper con el régimen anterior y proporcionar una opción. Muy bien, mi estimado público, hemos culminado la sesión del día de hoy. Espero y te haya gustado y que el material que hemos proporcionado te sirva en tu vida académica y profesional. Sin más que anexar, agradezco nuevamente tu atención y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.